Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Francisco Carrión, defensor del pueblo. ¿Cómo está? Doctor Carrión, buenos días, bienvenido. Freddy Carrión. Freddy Carrión, ¿qué dije? Francisco. Perdón. Se confundió con el embajador. Sí, seguramente. Perdón. Con las debidas disculpas, saludamos entonces al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, que nos acompaña para analizar, para pormenorizar, para desmenuzar este informe de la Comisión de la Verdad que fue presentado ayer y que ha tratado de ser minimizado, incluso ha generado polémica entre quienes no les gustó o no les gustó las recomendaciones o las conclusiones que arroja este informe elaborado por un grupo de personas que conocen de la materia, un grupo técnico que ha llegado a las conclusiones que se dieron a conocer ayer. Doctor Freddy Carrión, buenos días. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir ahora? Ya se conocen estas conclusiones, las recomendaciones que ustedes han hecho a través de la Comisión de la Verdad. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo llegamos a obtener la reparación a todas las víctimas de la violencia de octubre de 2019? Bienvenido. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación, Alexis. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer la Comisión de la Verdad entregó el informe. Este es un aporte fundamental a los procesos de reconstrucción, de reconciliación nacional, que tiene y debe partir desde la verdad. Ayer se mencionaba, y fue uno de los aspectos relevantes dentro de este informe, el hecho de que con este documento se está entregando al país la verdad de lo sucedido en el mes de octubre, no desde un punto de vista oficial, preparada, sino la verdad de los hechos, de lo que sucedió, cómo se presentaron, cómo actuó la fuerza pública, los hechos violentos que se dieron durante las protestas, pero lo más importante es que frente a la violencia, al uso excesivo de la fuerza, desproporcional y irracional que tuvo la fuerza pública como tal, existe este documento que nos permite destacar quiénes fueron las víctimas de los hechos del mes de octubre, aquellas personas que fallecieron, sus familiares, aquellas víctimas que perdieron un ojo, cerca de 14 personas que perdieron un ojo, 6 personas que han tenido y tienen problemas de visión total. Todo eso se encuentra documentado en este informe que, insisto, es un gran trabajo objetivo e imparcial de quienes conformaron la Comisión de la Verdad y que nos permite destacar cuáles o cómo se dieron las violaciones a los derechos humanos y, más que nada, la responsabilidad que en esto le cabe al gobierno nacional, al presidente de la República, a los ministros de Estado, que deberán indudablemente responder ante la justicia penal sobre los hechos del mes de octubre, sobre ese uso excesivo que tuvo la fuerza pública y obviamente las consecuencias funestas que arrojó los hechos y los resultados de las protestas sociales en octubre del 2019. Señor defensor, yo primero quiero empezar felicitándole a usted por todo el trabajo que ha desarrollado desde que empezaron los acontecimientos, y no únicamente por lo de octubre, sino por lo que ha hecho la Defensoría que usted lidera en casos de vulneración de derechos de los trabajadores. Pasó con el tema de Furukawa, pasó con el tema de Explosen, pasó con el tema de los trabajadores de los medios públicos que fueron despedidos, y que la Defensoría que usted preside es la única institución que les recibió. Y aparte de eso, y a través suyo también, a los integrantes de la comisión que han hecho un trabajo técnico, me parece a mí que bastante apegado a la verdad, sin sesgos de ningún tipo. Yo lo mencionaba hace un momento en el comentario, pero quería trasladarle a usted este mensaje. Ahora, defensor, lo que todos los ecuatorianos estamos esperando es que este informe no quede en letra muerta, ¿no? Sino que la justicia en este país investigue de manera totalmente equilibrada y transparente estos hechos que son señalados acá. ¿Qué va a hacer la Defensoría para precisamente cumplir con ese seguimiento? Gracias primero, Alexis, por sus palabras. Buenos días. Efectivamente, el trabajo que ha presentado los comisionados en el informe de la Comisión de la Verdad es un aporte fundamental para el país. Es un documento que resume, transparenta la verdad, y que eso debe considerarse como un reconocimiento también a las víctimas que a fecha de hoy, al día de hoy, no han tenido ningún tipo de asistencia, mucho menos la reparación necesaria, debida, ni aquellas personas que fallecieron, sus familiares de las personas que fallecieron, ni las personas que resultaron heridas, lesionadas con incapacidades permanentes. El informe de la Comisión de la Verdad debe ser visto de esa manera, un proceso para reconciliación nacional, pero que parta fundamentalmente de la verdad, de la justicia y de la reparación. Ayer los comisionados fueron muy insistentes en aquello. Justicia y reparación, porque si no existe un proceso que permita primero determinar las responsabilidades de quienes estuvieron al frente y luego en una etapa de reparación
poder resarcir los daños, reivindicar los derechos de las víctimas, de los familiares, de aquellas personas que perdieron su vida, no tendría ningún sentido, y hacia allá vamos justamente. Una vez que tenemos este informe de la Comisión de la Verdad, el aspecto fundamental es judicializarlo, de tal manera que los responsables acudan ante la justicia ecuatoriana y de esa manera respondan por lo que hicieron, por ese uso excesivo de la fuerza que tuvo consecuencias funestas para el país. Yo recuerdo muy bien cuando los primeros días del mes de octubre, Alexis, los primeros días cuando ya hubo las movilizaciones, cuando los grupos sociales, los movimientos sociales indígenas exigían al gobierno nacional la revocatoria del decreto ejecutivo para cesar, para terminar con las movilizaciones y paralizaciones, el propio presidente de la República manifestó de que no se iba a derogar. Luego de 13 días o de 11 días aproximadamente, el gobierno nacional se vio obligado a derogar un decreto ejecutivo, claro, con un número de personas fallecidas por acciones violentas de parte de la fuerza pública y adicionalmente por los múltiples heridos y privados de la libertad de forma arbitraria e ilegal. Y nuestra obligación como Institución Nacional de Derechos Humanos, una vez que nos han entregado este informe de la Comisión de la Verdad, tiene que ser la judicialización de este informe a efectos de determinar la responsabilidad de los actores directamente vinculados y que obviamente obedecen al Estado o al gobierno nacional en este punto. Doctor Carrión, ¿usted tiene esperanzas de que el actual fiscal dé paso a la judicialización de estos hechos, tomando en cuenta que varios de los implicados, al menos una de ellas, ya no se encuentran en el país y posiblemente con el cambio de gobierno muchos otros de los que están implicados en estos casos dejen el país? ¿Qué futuro tiene esta judicialización? Es una responsabilidad de las autoridades. La fiscal general del Estado tiene que actuar en función, obviamente, de los hechos denunciados. Tendrá que iniciar el proceso de investigación, de encontrar mérito, que lo hay, tendrá que iniciar el enjuiciamiento. Yo creo que valga la pena mencionar algo que para mí personalmente me parece relevante, en serio, y es el hecho de que tenemos un informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad, justamente antes de que termine el propio régimen al que se le atribuye la responsabilidad. Porque por lo regular estos informes de las comisiones de verdad siempre son posteriores al gobierno al que se le atribuyen o el que es el responsable de las violaciones a los derechos humanos. Acá el gobierno no puede llegar a excusarse de que se trata de un tema de retaliación o persecución política cuando haya terminado, porque se le está planteando las conclusiones de este informe de la Comisión de la Verdad y se le está diciendo que él es el responsable de la violencia, del uso excesivo de la fuerza mientras se encuentra en funciones, mientras tiene el poder. Mire lo importante, cuestionar, judicializar al propio poder, al propio presidente de la República en funciones, para que rinda cuentas a la justicia. Esperemos que tanto la Fiscalía General del Estado como la propia justicia actúen de manera objetiva e imparcial, porque también, adicionalmente, se encuentran otro tipo de acciones y mecanismos internacionales, justamente ante la Corte Penal Internacional, porque, de acuerdo a lo que establece el informe de la Comisión de la Verdad, estamos hablando de un delito de lesa humanidad. Es un delito sumamente grave, Licenio, muy grave, que en este país tenemos que empezar a exigir cuentas a sus responsables. Y que no prescribe, doctor Carrión, a propósito que le trasladaba a Licenia, estos delitos de lesa humanidad no prescriben. No prescriben, esa es una garantía, porque obviamente estos delitos son tan graves que han ofendido a la dignidad del ser humano en su conjunto. Hemos visto cómo desde el propio gobierno del Estado se articuló una serie de medidas, de acciones completamente desproporcionadas, violentas en contra de los que ejercían el derecho a la protesta social, el derecho a la resistencia, que son derechos constitucionales. Un Estado que debe proteger los derechos se convirtió en el agresor, en el vulnerador. Claro, bajo la lógica, y siempre se utilizó un lenguaje comunicacional sesgado, de que se estaba atentando contra el Estado de Derecho y que por lo tanto la violencia se justificaba, de que no había cómo atentar contra los derechos de la ciudadanía, de aquellos que querían seguir trabajando, produciendo, que solamente había ciertos revoltosos, ciertos desestabilizadores y contra ellos había que actuar de una forma contundente. Pretendieron a través de ese discurso legitimador de la violencia esconder o justificar la violencia como tal, el uso excesivo de la fuerza. La Comisión de la Verdad expresamente menciona de que se utilizaron un lenguaje comunicacional que no es estable en un Estado de Derecho, en donde debe mirar sin ningún tipo de sesgo, ni mucho menos con un tipo de preferencia o de discriminación frente a otro grupo. Y cuando menciono esto es que hay claramente que diferenciar de aquellos actos violentos que la Fiscalía está investigando, pero también de aquellos actos que no fueron violentos, fueron en el ejercicio
de una protesta social y pese a lo cual fueron repelidos, fueron agredidos con un uso excesivo de la fuerza y que indudablemente tuvo y ha tenido resultados negativos para el país. Es la primera vez en la historia republicana que hemos tenido estos actos tan violentos en donde hemos tenido que contar a nuestros muertos, en donde hemos tenido que ver cómo se utiliza fuerza no letal para provocar daños a la inmunidad, a la inmunidad de los manifestantes, y las consecuencias están a la vista y de eso indudablemente que tiene que haber una responsabilidad judicial. Instantes mencionó el tema de los delitos de lesa humanidad. Si bien yo en lo personal no tengo muchas esperanzas de que esto camine, al menos en los próximos meses acá, pero a nivel internacional hay mucha más independencia. ¿Cómo está el proceso a nivel internacional? ¿En qué instancia se encuentra y cuál es el procedimiento, cuál es el trámite para que esto camine? Bueno, en primer lugar, este informe tiene que ser remitido a las instancias internacionales, especialmente a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que conozca su texto, para que conozca los resultados del informe, de la misma manera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte. Este es un esfuerzo muy importante. Los comisionados, gente de intachable conducta, de moral pública intachable, que fueron conocidos, escrutados, inclusive por la propia ciudadanía, que no respondieron a intereses ni políticos ni partidistas, se preocupaban por el bien común, por garantizar y transparentar la verdad. Esto tiene que ser conocido a nivel internacional y dentro de este conocimiento, por supuesto que la Corte Penal Internacional seguirá siendo siempre una instancia. Las conclusiones o la conclusión a la que arriba la Comisión de la Verdad cuando menciona que hay indicios de un delito de lesa humanidad, de un ataque generalizado a población que se encuentra tipificado en el Estatuto Roma, eso claramente tiene que ser de conocimiento de la propia Corte Penal Internacional para que inicie la investigación respectiva. Creo que al país y al mundo entero lo que no le podemos permitir es de que se quede la impunidad, de que se garantice una impunidad, sea de quien sea, venga de donde venga. La judicialización, sea a nivel nacional o sea a nivel internacional, si no existen las condiciones en el país, debe articularse. Se va a presentar también ante la Corte Penal Internacional para que conozcan, ya sabrán ellos iniciar las investigaciones del caso, pero este informe de la Comisión de la Verdad no puede quedar simple y llanamente como un documento que se entrega y se lo guarda. Este documento tiene que servir porque se encuentra debidamente sustentado en testimonios, en documentos, en información, debe ser conocido primero por las autoridades nacionales, por la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, a nivel internacional, por los organismos de Naciones Unidas, de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Este informe, doctor Carrión, reconoce también casos de persecución política. Yo en el comentario mencionaba quizás a uno de los más relevantes, ¿no? Porque se trata de una autoridad en funciones que es la prefecta de Pichincha, en donde está además involucrado el parlamentario andino electo Virgilio Hernández y Cristian González. Ese caso en particular, yo quisiera que usted haga una mención, un comentario con respecto de cómo es que se abrió un proceso por rebelión de parte de la Fiscalía, tomando en cuenta que ese delito de rebelión, tal y como está tipificado en el COIP, es muy difícil, es muy complejo de comprobarlo, y más allá de los allanamientos que hicieron tanto en el domicilio de la prefecta como en las instalaciones mismas de la prefectura de Pichincha, donde no encontraron absolutamente nada. Entonces sí quisiera un comentario breve sobre ese caso en particular. Mira, Alexis, una de las conclusiones que establece el informe es que se ha dado algunas o varias vulneraciones al debido proceso, que ha habido persecución, por supuesto, a líderes sociales, líderes indígenas, líderes sindicales y obviamente a líderes políticos y autoridades electas, como el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pau. Lo llega a mencionar el informe de la Comisión de la Verdad, a pesar de que por su naturaleza la Comisión de la Verdad no puede llegar a pronunciarse por el tipo penal, es decir, si hay o no responsabilidad. Lo que sí se ha pronunciado es las vulneraciones al debido proceso. Y cuando hablamos de vulneraciones al debido proceso es sobre la base de cómo se han dado el proceso penal, las imputaciones que se han dado, la garantía de la presunción de inocencia que debe primar en todo proceso penal y que en estos casos no se dio porque prácticamente se partía ya de una culpabilidad antes que de una inocencia. Esas son justamente vulneraciones al debido proceso. Aquellas medidas cautelares que se utilizaron, sobre todo la prisión preventiva, como si fuera la primera medida que debe ser emitida cuando existen otro tipo de medidas sustitutivas o alternativas que permiten también garantizar la inmediación del proceso.
No olvidemos que la prisión preventiva se ha convertido en la primera medida cautelar que la toma o la solicita la Fiscalía y la concede un juez. Por eso vemos que las cárceles se encuentran con un 33% de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria. Eso es sumamente grave, sobre todo porque constituyen flagrantes vulneraciones a los derechos humanos. De la misma manera, en el caso de estos líderes políticos, sindicales, indígenas, sociales, en donde se iniciaron procesos penales de rebelión, partiendo de un concepto, de una propaganda o de una comunicación oficial, como lo dice la Comisión de la Verdad, respecto de una verdad oficial, de que se estaba atentando y desestabilizando al orden constituido, al régimen de derecho, todo con el fin de justificar el uso de la fuerza. No olvidemos las declaraciones que las hizo el propio ministro de Defensa cuando mencionaba de que existe un proceso subversivo, una rebelión en contra del orden constituido con la finalidad de derrocarlo al gobierno y que por lo tanto las Fuerzas Armadas actuarán con total contundencia. No olvidemos esos discursos que los dijo en un contexto en donde estaba sumamente la situación, se encontraba sumamente violenta la situación, completamente polarizada. E inclusive en esos escenarios se recomienda siempre que las autoridades tienen que manejar prudencia, bajar los niveles de conflictividad y la mejor manera es de siempre invitar al diálogo y buscar consensos que nos permitan superar estos problemas. Situación que nunca se dio y que más bien se exasperó de parte de las autoridades públicas con las consecuencias que hemos visto. La Comisión de la Verdad en esto ha sido bastante clara, ha mencionado estas falencias, estas violaciones a los derechos, al debido proceso, de la persecución que se cometieron en contra de varios dirigentes, líderes sociales, políticos, de partidos políticos, de movimientos, que indudablemente pretendían justificar una lógica comunicacional de atentar contra la seguridad y por eso se iniciaron estos delitos o estos procesos penales sobre rebelión. Doctor Carreón, quiere decir aquellas, entre ellas varios periodistas, que todo el tiempo han estado defendiendo la tesis que presentó el gobierno durante los hechos de octubre y que se señalan en las conclusiones de este informe de la Comisión de la Verdad, que ahora tratan de criticar este informe, de restarle legitimidad, credibilidad e incluso de hacerlo como una vinculación política por el hecho de que uno de los 3 candidatos que fueron invitados a recibir este informe haya asistido y que usted se lo haya entregado de forma personal. ¿Qué decir a este segmento de gente que quiere hacer esto un tema político? Lamentablemente siempre se va a prestar este tipo de informes para darle un sesgo, para darle una manipulación política. Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, al entregar un informe tan importante, no para un partido o movimiento político, es para el país, es para el pueblo ecuatoriano que necesita conocer la verdad. Una comisión integrada con gente que no responde a partidos ni movimientos políticos, que no tiene un sesgo ideológico. Es fundamental el trabajo que hicieron. Frente a eso, la Defensoría del Pueblo, la propia comisión, que fue la que realizó la invitación, las dirigió a los 3 candidatos, inclusive, no solamente a los 2 candidatos finalistas como el señor Lazo y el señor Arauz, sino también a Yacu Pérez. ¿Le sorprendió, perdón que le interrumpa, defensor, le sorprendió la ausencia de los dirigentes indígenas y en el caso de Yacu Pérez, que era el candidato del movimiento Pachacuti? Completamente. Me generó una profunda tristeza, sorpresa, por decirlo menos, de que Yacu Pérez, que fue invitado, que adicionalmente aceptó estar presente, de que fue uno de los partícipes o uno de los protagonistas de los hechos del mes de octubre, al igual que la dirigencia indígena, no estuvo o no estaba presente cuando este informe es relevante, es fundamental y describe las violaciones a los derechos humanos. Pero lamentablemente, como estamos en este momento en un contexto electoral, políticamente electoral, se ha prestado para utilizarlo, decirlo que este es un informe orientado, que este es un informe con dedicatoria para el movimiento político de Andrés Arauz, cuando fue el único que asistió frente a los otros, frente a Guillermo Lazo, que fue invitado, frente a Yacu Pérez, que también fue invitado, que no asistieron, lamentablemente hay que decirlo, pero este informe era orientado, dirigido justamente también para el próximo gobierno, cualquiera que este sea. ¿Con qué finalidad? De comprometerlo para que se continúe con el seguimiento, para que se judicialice, para que de parte del Ejecutivo exista una clara orientación de que este proceso, de que este informe debe tener el acompañamiento respectivo para garantizar algo que es fundamental, la justicia y la reparación de las víctimas. Doctor Carreón,
es vinculante, en algún sentido es vinculante, porque entre las recomendaciones se pide al Estado garantizar, por ejemplo, la atención médica permanente para quienes resultaron gravemente heridos, pues muchos de ellos quedaron discapacitados y requieren atención médica. ¿Esto es vinculante? ¿El Estado tiene que hacerlo o no? A ver, las comisiones de la verdad cuando se crean es justamente para para investigar delitos de lesa humanidad, o violaciones a los derechos humanos. Creo que ese es siempre lo importante y destacar el rol de las comisiones de la verdad, porque son comisiones especiales extrajudiciales. La responsabilidad siempre le atañe a la Fiscalía General del Estado para investigar cualquier tipo de comisión de delito. Pero cuando hablamos de comisiones de delitos, hablamos de particulares infringiendo la ley, cometiendo actos que están tipificados en el Código Penal como delitos. La Fiscalía General del Estado, cuando se trata de la autoridad, cuando se trata de la persona o del funcionario encargado de hacer cumplir la ley y se excede en el uso de la fuerza, ya no investiga ese tipo de actos porque son consideradas violaciones a los derechos humanos que si se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal tipificados como tal, tiene la facultad. Por eso era relevante destacar que la Comisión de la Verdad lo que está haciendo es investigando vulneraciones de derechos humanos cometidos desde el poder que debe proteger nuestros derechos cuando se convierte en transgresor. Y por eso funcionan estas comisiones de la verdad. No es vinculante. Lo que establece es un informe que le da al país diciéndole, hemos investigado y documentado las vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron desde el poder, no desde los particulares, porque para eso es la competencia de la Fiscalía que ha iniciado procesos penales. Lo mismo que estamos diciendo, el delito de rebelión que está siendo juzgado e investigado por la Fiscalía forma parte de su actuación, es decir, de investigar delitos. Pero cuando son vulneraciones a los derechos humanos en donde el Estado es el responsable, las comisiones de la verdad tienen un papel fundamental, porque sobre la base de una objetividad e imparcialidad, permiten al Estado recriminarle, determinar su responsabilidad y exigirle que, como está establecido en las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, continúe o más bien inicie, porque nunca se ha iniciado, con la atención, con el seguimiento, con el acompañamiento a las víctimas. Licenia, desde octubre del 2019, ninguna de las víctimas de los hechos de octubre del 2019 ha tenido una atención, asistencia médica. Ninguna entidad pública, ninguna institución pública les ha acompañado para darles, por ejemplo, en el caso de las personas que perdieron un ojo, la prótesis, hacerles el acompañamiento psicológico, la asistencia psicológica a los deudos, a los familiares de las personas que fallecieron, no ha tenido ningún tipo de asistencia, de ayuda material para poder sufragar aquellos gastos de entierro, de sepelio. Es decir, han estado desprovistos de cualquier tipo de atención. Y esa es la principal recomendación que establece la Comisión de la Verdad, que el Estado se involucre, asista, acompaña, atienda a las víctimas que también indudablemente son ecuatorianos y que se encuentran, como digo, desprovistas de cualquier tipo de atención y de asistencia del Estado mismo. Defensor, sabemos que usted tiene un compromiso, pero no quisiera perder esta oportunidad para preguntarle también sobre la vulneración a los derechos como los de la libertad de expresión. Este medio pretendió ser cerrado por el gobierno de Lenín Moreno durante los días de octubre por informar lo que no informaban los otros grandes medios de comunicación. ¿Qué decir de aquello y de también la vulneración de los derechos de varios periodistas, fotógrafos, camarógrafos que fueron heridos, golpeados durante las protestas? Conforme lo establece la Comisión de la Verdad, porque se analizó todas las violaciones que se cometieron, la violación al derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, sexual, a la libertad personal y, por supuesto, a la libertad de expresión. Se recogieron los testimonios, se documentaron esos testimonios y se ha presentado un informe que efectivamente reconoce que hubo la vulneración al derecho a la libertad de expresión. Se atentó contra la integridad de los periodistas y partiendo de una lógica en donde el Estado y sobre todo algunos medios de comunicación nacionales sesgaron la información. Mire que la propia comisión menciona en una de sus recomendaciones que los medios de comunicación deben tener la pluralidad como norma de conducta. No pueden sesgar una información para tratar de posicionar una determinada verdad, entre comillas, sino que su función primordial o principal es informar de lo que está sucediendo sin mayores sesgos ideológicos o políticos o inclusive mercantilistas. La función es informar y la ciudadanía tiene el derecho a recibir cualquier tipo de información de cualquier medio de comunicación, pero una información contextualizada, verificada. Lo que sucedió en el mes de octubre es que vimos canales, medios de comunicación
con una tendencia y con un sesgo mediático, que indudablemente eso en estados democráticos de derecho no se los puede permitir. Y por el otro lado, creo que uno de los temas relevantes del mes de octubre es justamente la información que tuvieron ciertos medios locales y alternativos a través de los cuales se pudo conocer la realidad de los hechos y frente a los cuales el gobierno, con esta verdad oficial creada, manipulada desde el propio gobierno, pretendió imponer una verdad oficial y obviamente callar a otro tipo de medios que tenían una línea editorial distinta, que podían ser confrontativos, que eso no los convierte ni mucho menos en enemigos, ni medios a los que hay que eliminar, sino más bien garantizar la pluralidad. La informe de la Comisión de la Verdad ha sido muy clara en aquello que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, que se pretendió obviamente cerrar ciertos medios o canales de comunicación y que indudablemente se cometieron vulneraciones a la libertad de expresión que en todo Estado se la debe garantizar. Muy amable, defensor. Muchísimas gracias al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo que ha estado con nosotros. Suerte, doctor Carrión. Un lindo día. Muchas gracias. Gracias, Licenia. Alexis. Muy gentil, un gusto. 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos. Ustedes escucharon al defensor del pueblo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad que deben dejarnos todos pues pensando cómo se manejan las cosas en nuestro país. Y yo les quiero contar, antes de seguir con nuestra siguiente entrevista, Alexis, que hace pocos instantes el Congreso de los Diputados de España aprobó la ley orgánica que regula la eutanasia, de manera que España se convierte así en uno de los 6 países en los que el suicidio asistido es legal. Podrán acogerse a esta ley aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Buena noticia, avance en derechos en España. Bien por la sociedad española, que apunta a la muerte digna también, ¿no? Este era un pedido y un clamor de parte de la sociedad que ha tenido su eco también en el Parlamento. En buena hora. En buena hora. Nos vamos a la pausa, les ponemos en contexto y enseguida regresamos para conversar con la doctora Angélica Porras y esta serie de allanamientos que se han realizado en las últimas horas dentro de la investigación por un presunto tráfico de influencias en el manejo del plan de vacunación contra el COVID-19. Vale, vamos.